Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Nubia Rubio Suárez. Voy a dictarles en esta tarde una capacitación de Derecho Disciplinario por solicitud de la estudiante Anaí Rocío Preciado de la Corporación Universitaria Americana. Entonces, la intención en esta tarde es que podamos hablar de Derecho Disciplinario. Yo soy contadora pública, soy abogada. Soy docente, especialista en Derecho Disciplinario, magíster en Seguridad Social. Tengo dos especializaciones más, que es una en Gestión Financiera Pública y otra especialización en Derecho Médico. Soy funcionaria de la Procuraduría desde hace 23 años y me desempeño como coordinadora de la Oficina de Investigaciones Especiales. Estamos en un espacio académico, entonces cualquier palabra, cualquier explicación que se dé no compromete a la institución para la cual trabajo. Y pues bueno, vamos a hablar de derecho disciplinario. Espéreme, permítame un segundito, ya que empezamos nuestro orden. Bueno, el derecho disciplinario, ¿qué es el derecho disciplinario? Realmente el derecho disciplinario es una especie del derecho sancionador. Entonces, para ustedes, el derecho sancionador es el derecho penal, el impeachment, que es el derecho que se le aplica a los aforados, a los congresistas, el derecho contravencional, el derecho correccional, y dentro de ese derecho sancionador está el derecho disciplinario. Eso para ubicarnos en qué terreno nosotros nos encontramos. Bueno, entonces, antes de empezar a hablar de lo que es la estructura del derecho disciplinario como tal, es importante que demos un pequeño repasito a este aspecto constitucional, porque es demasiado importante entender cuáles son nuestros principios y cuáles son nuestros valores y a qué apunta el derecho disciplinario. Entonces vamos a devolvernos allá a nuestra Carta Magna y vamos a mirar primero el preámbulo de la Constitución. Entonces el preámbulo de la Constitución contiene nuestros valores. ¿Qué es un valor? Un valor son las máximas cualidades a las que deseamos llegar y que distinguen a un Estado. Entonces, en el Estado colombiano, esas máximas a las que nosotros debemos llegar es asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. A medida que vamos avanzando en nuestra clase el día de hoy, nos vamos a dar cuenta por qué estamos hablando de valores. Porque el derecho disciplinario apunta a la sustancialidad de las conductas, son aquellas que están relacionadas con la afectación de estos valores constitucionales y de estos principios constitucionales. Muchas veces nosotros olvidamos cuáles son esos principios de la Constitución, porque tal vez son de esas primeras materias que vimos en la universidad cuando nos enseñaron constitucional, y de pronto cuando somos estudiantes de derecho a veces empezamos a aprender el derecho como algo que está desligado una cosa de otra, pero no, todo arranca desde nuestra Carta Magna. Entonces sucede que nuestra Constitución establece como valores el asegurar a los integrantes de esta sociedad la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz como valores constitucionales. Pero también tenemos unos principios constitucionales. Entonces nosotros tenemos esos principios que son los que están contenidos en el artículo primero hasta el artículo 10º. Entonces ahí están nuestros principios fundamentales o nuestros principios constitucionales. Esos principios los podemos clasificar de la siguiente forma. Entonces están estos principios que son los relacionados con el carácter del Estado, ¿sí? Su forma y carácter del Estado. Entonces establece que Colombia es un Estado social de derecho, unitario, descentralizado, democrático, participativo, pluralista,
respetuoso de la dignidad y de la condición humana y respetuoso del trabajo. Pero le voy a subir aquí un poquitico el tamaño a esta letra para que cuando ustedes estén revisando estas diapositivas en casa puedan verlas un poquitico más legibles. ¿Listo? Para efectos de la presentación, solamente las voy a poner así para podernos guiar, pero ya se las voy a suministrar a Rocío, que es la persona pues, que me ha invitado a acompañarlos en esta conversación aquí de derecho disciplinario. Otros de los principios constitucionales son los relativos a los fines del Estado. Entonces decimos que uno de los fines del Estado es el servicio a la comunidad, que el Estado está para los ciudadanos, la promoción de la prosperidad general, la garantía de los derechos que la Constitución consagra, es el llamado principio de efectividad de los principios, la participación en la vida económica, administrativa, política, cultural de la nación, la independencia nacional, la preservación de la integración territorial, la convivencia pacífica, la justicia social, los servicios públicos que son inherentes a los fines sociales del Estado. Tenemos también que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todos en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y para asegurar el cumplimiento de los deberes tanto de los estados como de los particulares. Existen otros principios como es el de soberanía, la supremacía constitucional, el control de constitucionalidad, la interpretación constitucional o bloque de constitucionalidad, la diversidad étnica y cultural, el idioma castellano, y hay otros principios que, si bien es cierto, no están contenidos en los artículos 1 al 10º, también son principios constitucionales y son muy importantes tenerlos en cuenta para los efectos del derecho disciplinario. Uno de esos principios es el principio de la buena fe, contenido por allá en el artículo 83 de la Constitución, los principios de la función pública que están contenidos en el artículo 209, que son el principio de igualdad, de moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Y hay otros principios que ya son los principios técnicos, que son el principio de desconcentración, descentralización y delegación, contenidos en la Ley 489 de 1998. Entonces, ¿qué es un principio? Un principio es una pauta de interpretación normativa para cumplir que esos valores constitucionales que nosotros estuvimos mirando pues en nuestra primera diapositiva. En ese escenario, permítame un segundito que se me bloqueó aquí la diapositiva. Sí, cerrémoslo, la vamos a volver a abrir, porque nos está haciendo bullying. Entonces, estas cosas suelen suceder, así que no tenemos ningún inconveniente. Listo, confirmo que me están viendo, me están escuchando. ¿Están viendo la diapositiva? No. ¿No están viendo la diapositiva? Listo, voy a volverla a compartir. Como la cerré, muchas gracias. Ahí sí la ven, ¿cierto? Sí, ya sí. ¿Sí? ¿Ya? Ah, sí, bueno, sí, ahí sí se ven. Listo. Entonces uno llega y dice que estos principios no se quedan ahí. Sucede que para efectos del derecho disciplinario hay otros principios que hay que cumplir. Entonces vamos a mirar dónde están contenidos esos principios. Esos principios están contenidos en la Ley 489 del año 1998, que contempla el artículo 3º, que los principios de la función administrativa son: la función administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, o sea, los que acabamos de ver en la diapositiva anterior.
En particular, los atenientes a la buena fe, la igualdad, la moralidad, la celeridad, la economía, la imparcialidad, la eficacia, la eficiencia, la participación, la publicidad, la responsabilidad y transparencia. Y esos principios se aplicarán igualmente en la prestación de los servicios públicos en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen. Aquí hay un tema muy importante, porque dice que los principios de la función administrativa deberán ser tenidos en cuenta ¿por quiénes? Por los órganos de control, ¿cierto? El Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 343 de la Constitución Política, al evaluar el desempeño de las entidades y organismos administrativos y, como lo dije anteriormente, por los órganos de control cuando, al juzgar la legalidad de la conducta de los servidores públicos en el cumplimiento de sus deberes constitucionales, legales o reglamentarios, garantizando en todo momento que prime el interés colectivo sobre el particular. Entonces ahí vemos cómo la ley 489 de 1998 contiene algo muy importante, es que nos lleva nuevamente a que los principios constitucionales son el eje, el punto de partida para el ejercicio de la función pública. Y los órganos de control, a ver, si yo llegara a preguntar cuáles son los órganos de control, nos tendríamos que devolver otra vez a la Constitución. Para hacerles un pequeño resumen, un pequeño recorderis, los órganos de control de que trata la Constitución son el órgano de control fiscal, que es la Contraloría General de la República, y el órgano de control disciplinario, o llamado Ministerio Público, que sería la Procuraduría General de la Nación, teniendo en cuenta que estos principios también deben ser tenidos en cuenta no solamente por los órganos de control, sino que miremos órgano de control como palabra en sentido amplio, como aquella autoridad que tiene la potestad para ejercer tanto el control fiscal como el control disciplinario. ¿Por qué estoy haciendo esa aclaración? Porque si nosotros miramos el término órgano de control en el sentido estricto, nos estaríamos refiriendo únicamente a la Contraloría General de la República. Y entonces estaríamos dejando por fuera la Contraloría departamentales y las Contralorías municipales, porque estas entidades, si bien es cierto, cumplen la función de un control fiscal, en sentido estricto no son órganos de control. Son dependencias adscritas a las respectivas entidades territoriales, bien sea un municipio o bien sea el departamento. Entonces, por eso vamos a entender el sentido de esa norma en sentido amplio y no en sentido estricto. Y tratándose del derecho disciplinario, nosotros podemos decir que el órgano de control tampoco lo vamos a mirar en sentido estricto, porque más adelantico vamos a mirar quiénes son las autoridades con potestad disciplinaria, y en esas nos damos cuenta que son la Procuraduría General de la Nación, que sí es un órgano de control. Las personerías municipales no son órgano de control, pero cumplen funciones de control. O sea, si nosotros sabemos, las personerías municipales son unas dependencias con unas funciones adscritas a un respectivo municipio. Y tenemos también las oficinas de control interno disciplinario y aquellas autoridades que cumplen funciones disciplinarias. O sea que si lo miramos en sentido amplio, sería hacer referencia a que esta palabra de órgano se refiere más bien a autoridades que ejercen el control y que para el ejercicio del mismo deben tener en cuenta los principios constitucionales. Yo diría que de doble vía, tanto para ejercer la función disciplinaria o la función fiscal, independientemente de cuál se trate, como para exigir que el uso de los recursos en el evento del control fiscal y en la conducta adecuada de los servidores públicos en el evento del control disciplinario debe ajustarse a esos principios. Es decir, esto es como una cadena. Yo tengo que cumplir unos valores, pero para cumplir esos valores yo tengo que cumplir unos principios para poder lograr esos valores constitucionales, como una convivencia pacífica, como la paz, como la justicia. Entonces tengo que desempeñar mis deberes funcionales
apegado a unos principios. Bueno, además de eso, la ley 1437 del año 2011, o el CEPACA que se llama, establece que el ámbito de aplicación de esta norma, dice que las normas de la primera parte de este código se aplican a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órganos, sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares. Cuando cumplan funciones administrativas, a todos ellos se les dará el nombre de autoridades. Que las partes la parte primera de este código no se aplicará en los procedimientos militares o de policía. Por su naturaleza requieren decisiones de aplicación inmediata. Entonces, el artículo 3º de la ley 1437, el artículo 2º nos dice que estos órganos que ejercen la potestad disciplinaria son destinatarios de la ley 1437 del año 2011. Pero, a su vez, el artículo 3º establece los principios que se deben salvaguardar en el cumplimiento de esa función administrativa que desempeñan las entidades. Entonces, dice que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política y en la parte primera de este código y en las leyes especiales. Que las actuaciones administrativas se desarrollarán especialmente con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. O sea que el catálogo de principios que narra estas normas es bastante amplio. Bueno, la ley 1489, digamos que es muy benévola en el sentido de indicar, permítame un segundo, ya confirmo, porque creo que la 1437 también contempla lo mismo. Ya les confirmo. Sí, la ley 1437 también contempla cuando está hablando de los principios de la función administrativa, que ha de entenderse por cada uno de esos principios. Entonces, voy a leer por lo menos uno. Dice que en el principio de igualdad, en virtud del principio de igualdad, voy a referirme únicamente a igualdad de todos los que están señalados ahí, que ya ustedes los tendrán su espacio y su oportunidad de leerlos en el desarrollo del artículo 3º de la ley 1437 del año 2011. Entonces dice que en virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Y así empieza a desarrollar qué ha de entenderse por cada uno de estos principios. Digamos, principio de responsabilidad, que me llama mucho la atención, dice que las autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos. Principio de moralidad. Todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas. Así entra la ley 1437 a definir cada uno de los principios. Es decir, esa es nuestra carta de navegación. Bueno, por su parte, la ley 1437, la ley 734 del año 2002 y la ley 1952 del año 2009, la 734 es el Código Disciplinario Único que se encuentra vigente y la ley 1952
es el Código General Disciplinario que entran en vigencia a partir del 1 de julio del año 2021, porque fue aplazada en virtud de la ley 1955 o llamado Plan Nacional de Desarrollo, la entrada en vigencia de la misma. Sin embargo, cualquiera sea el tiempo, la ley ya se encuentra solamente en espera de su entrada en vigencia. Entonces es muy importante que hablemos de ella para que nos vayamos familiarizando con el cambio que nos avecina con la nueva ley y por supuesto también nos vamos familiarizando pues con su contenido. Entonces, estas leyes como normas generales de derecho disciplinario nos están hablando de los principios y normas rectoras de la ley disciplinaria, es decir, todos los principios anteriores son los que nosotros como operadores disciplinarios vamos a hacerles exigibles a los servidores públicos y a los particulares en ejercicio de la función pública, y estos son los principios que debemos aplicar cuando se está adelantando investigaciones disciplinarias o se está adelantando la potestad disciplinaria sobre aquellos que son destinatarios del mismo. Entonces, se habla de la titularidad de la potestad disciplinaria como uno de los principios, titularidad de la acción disciplinaria, poder disciplinario preferente, legalidad, principio de ilicitud sustancial, debido proceso, efecto general inmediato de las normas procesales, reconocimiento de la dignidad humana, presunción de inocencia, gratuidad de la actuación disciplinaria, ejecutoriedad, celeridad de la actuación disciplinaria, culpabilidad, favorabilidad, igualdad ante la ley disciplinaria, función de la sanción disciplinaria, derecho a la defensa, proporcionalidad, motivación, interpretación de la ley disciplinaria, aplicación de los principios de integración normativa, el principio de investigación integral, el principio de congruencia y el de la cláusula de exclusión en materia de pruebas. Esos serían los principios que hay que tener en cuenta cuando se está ejerciendo la potestad disciplinaria. Bueno, aquí nosotros encontramos una gran diferencia con el derecho penal, porque el bien jurídico tutelado del derecho disciplinario es el adecuado ejercicio de la función pública. Entonces, como afirmamos, se protegen en este caso bienes jurídicos cuyo titular es el Estado. En tal sentido, la Corte Constitucional en la sentencia C-948 del año 2002 dijo lo siguiente: dicho derecho, o sea, el derecho disciplinario, está integrado por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones. En ese sentido, y dado que las normas disciplinarias tienen como finalidad encauzar la conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos fines y funciones estatales, el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas, el deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública. Entonces tenemos como único bien jurídico tutelado el adecuado ejercicio de la función pública o el deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública. ¿Y eso qué significado tiene? Eso tiene unos alcances muy importantes porque quiere decir que cualquier persona que interpone una queja en la Procuraduría no tendría como esa potestad o esa calidad de demandante, porque el único interesado en el resultado del proceso disciplinario sería el Estado, ¿sí? Entonces no se le confieren esos derechos que de pronto le darían a una persona que esté defendiendo un bien jurídico tutelado de manera particular, con las excepciones, pues, de quien tiene la calidad de sujeto procesal porque ingresa al proceso disciplinario en calidad de víctima, en tratándose de conductas relacionadas con el acoso laboral o tratándose de conductas relacionadas con las violaciones a los derechos humanos. Muy importante porque la finalidad de ellos en el proceso disciplinario sería el conocimiento de la verdad, saber qué fue lo que pasó.
¿sí? Y porque se ve lesionado en la dignidad humana como tal, y es uno de nuestros principios constitucionales. Entonces, en ese sentido, la intervención de la persona sería para conocer la verdad y como tal tendría su participación. Pero en ningún momento significa que esa aplicación cambie el interés jurídico que se tiene sobre el resultado de la investigación disciplinaria, porque el interés siempre será del Estado para que los servidores y los particulares en ejercicio de funciones públicas cumplan adecuadamente con sus deberes y obligaciones contractuales y que no vayan a afectar la función pública como tal. Bueno, estuvimos hablando de autoridades con potestad disciplinaria, entonces es muy importante nosotros acá tener en cuenta quiénes son las autoridades con potestad disciplinaria. Entonces, las autoridades que tienen la facultad de ejercer el derecho disciplinario como una autoridad, o siendo un poquito pretenciosos, como jueces disciplinarios, en virtud del Código Disciplinario Único vigente, o sea, Ley 734 del año 2002, dispone en su artículo segundo que sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación, también ejerce el derecho disciplinario las personerías distritales y municipales. También lo ejerce las oficinas de control disciplinario interno y los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos o entidades del Estado. Les corresponde conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de su dependencia. En ese orden, el titular de la acción disciplinaria en los eventos de los funcionarios judiciales es la jurisdicción disciplinaria. Ya les doy una explicacióncita de eso. De manera que son competentes para ejercer el control disciplinario la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales y municipales, las oficinas de control interno de las entidades y organismos del Estado y la jurisdicción disciplinaria. Entonces, la jurisdicción disciplinaria en ese evento la cumple el Consejo Superior de la Judicatura, también con sus seccionales, con los consejos seccionales de la Judicatura. Entonces, ellos también son autoridades con potestad disciplinaria, cuya competencia está radicada sobre los jueces, fiscales y los auxiliares de la justicia. La gran diferencia es que las decisiones que ellos profieren son sentencias, entre tanto las decisiones que profieren las demás órganos con potestad disciplinaria son actos administrativos susceptibles de control de legalidad a través de la jurisdicción contencioso administrativa. Al respecto, la ley 1952 del año 2009, el nuevo Código General Disciplinario que entra en vigencia en el año 2021, adiciona como competente para ejercer el control disciplinario a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, aclarando que la jurisdicción disciplinaria es la titular de la acción disciplinaria respecto de los funcionarios y empleados judiciales, los particulares y demás autoridades que administran justicia de manera temporal o permanente. Bueno, pero yo quiero que tengamos en cuenta que este derecho disciplinario es bastante amplio. El derecho disciplinario no solamente es el que se ejerce para controlar la conducta de los servidores públicos. Olvidé decírselos al comienzo, el derecho disciplinario también abarca otras potestades disciplinarias que no están, digamos, regidas por estas normas, sino que tienen pues las normas que regulan y pretenden encauzar la conducta de los destinatarios de esas leyes. Y un ejemplo de esos es el derecho disciplinario que se aplica a los abogados a través de la ley 1123, cuya autoridad disciplinaria es el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura. También está el derecho disciplinario que se aplica a las profesiones liberales,
es decir, a las demás profesiones liberales, es decir, el que aplica la Junta Central de Contadores a los contadores públicos, también aplica el derecho disciplinario que se aplica, digamos, en las empresas privadas a través de los reglamentos internos de trabajo, y a través de los cuales se debe también preservar los principios constitucionales que afecten pues los intereses de quien, el empleador con el que se suscribió ese reglamento interno de trabajo. Entonces, el derecho disciplinario podríamos decir que es la potestad que se ejerce para encauzar la conducta o bien de los empleados o de los regidos por esas determinadas normas, y también de los servidores públicos y de los particulares en ejercicio de funciones públicas. No obstante, aquí solo vamos a hablar del derecho disciplinario regulado por la ley 734 del año 2002 y la ley 1952 del año 2019, Código General Disciplinario. Existen dentro de este grupo de autoridades, oficinas de control disciplinario interno de las entidades y organismos del Estado, también se encuentran algunos regímenes especiales del derecho disciplinario, como es el derecho disciplinario que se le aplica a la policía y el derecho disciplinario que se le aplica a las fuerzas militares, el ejército. Entonces ellos son regímenes especiales del derecho disciplinario que están siendo a través de sus normas especiales, pero que en algunos eventos y algunas normas se les aplica algunas, sí, se les aplica la ley 1734 del año, perdónenme el error, tengo disque 1734, la ley 734 del año 2002, ¿sí? Y ya me he equivocado varias veces. Bueno, excúseme en el lapsus. Seguidamente, ay Dios, se está bloqueando acá. Perdón. Parece que cuando le subo la letra tiende a bloqueárseme acá. Sin embargo, no nos vamos a complicar, vamos a cerrarlo. Vamos a volverla a abrir. Yo creo que no era esa. Perdonen aquí el dejar de compartir. Dejar de presentar. Y vamos a tomar nuestra diapositiva que se nos estaba bloqueando. Listo. Entonces vamos a continuar. ¿Quiénes son los destinatarios de la ley disciplinaria? O sea, los que son los sujetos disciplinables. Los sujetos disciplinables, según el Código Disciplinario Único, ley 734, señala que los sujetos disciplinables son los destinatarios de la ley disciplinaria, son los servidores públicos, aunque se encuentren retirados del servicio, y los particulares contemplados en el artículo 53 del libro tercero de este código. Los indígenas que administren recursos públicos del Estado serán disciplinables conforme a este código para los efectos de esta ley y en concordancia con el artículo 33 de la ley 489 de 1998. Entonces, ha de entenderse que son servidores públicos, los gerentes de las cooperativas, fundaciones, corporaciones y asociaciones que creen y organicen por el Estado o con su participación mayoritaria. Entonces dijimos que son los servidores públicos y los particulares en el ejercicio de función pública. Bueno, pero ¿qué pasa? Este código disciplinario
Ya vimos atrás quiénes son los destinatarios, quiénes son las autoridades con potestad disciplinaria, y me parece de suma importancia que miremos un tema que está relativo a los hechos jurídicamente relevantes. Es decir, ¿qué le interesa al Código General Disciplinario o Código Disciplinario Único para poder sancionar? Entonces, este código tiene como una especie de clasificación. Es que no es cualquier conducta la que es objeto de reproche por el derecho disciplinario. Entonces, para poder nosotros determinar qué conductas podrían ser sancionadas a través del derecho disciplinario, es importante que aprendamos a clasificar qué es un hecho jurídicamente relevante. ¿Por qué? Porque un proceso disciplinario es un trámite evidentemente largo, costoso, y no podría la justicia encargarse de aquellas cosas que son irrelevantes, que no tengan, digamos, como una afectación sustancial a la función pública. Nosotros como servidores públicos muchas veces cometemos errores que, si bien es cierto, no tienen trascendencia, que puedan afectar definitivamente la función pública. Hay que tener una especie de clasificación. Es decir, voy a poner un ejemplo para hacernos entender. El empleado llega tarde todos los días, en la entrada es a las 8 de la mañana y el empleado llega a las 8:15 o 8:20. Pero no pasa pues absolutamente nada y llega tarde, pero usted va y mira su puesto de trabajo y el funcionario llega, se dedica a trabajar, evacúa, cumple las metas, procura no incurrir en moras. Entonces es una persona que está cumpliendo. Sin embargo, está vulnerando o está violando una norma, porque la norma establece que el horario de ingreso laboral es a las 8 de la mañana. Pero ¿qué pasa si ese mismo empleado llega todos los días a las 8:20 de la mañana, pero tiene su puesto de trabajo atrasado, no rinde? A eso le sumamos que llega a tomar tinto, llega a pasarla por los pasillos, tiene su trabajo acumulado, a conversar con los compañeritos, y de pronto, como consecuencia de esa llegada tarde, el funcionario pues no está cumpliendo con las metas de la dependencia, ¿sí? Entonces uno podría decir que no solamente está violando una ley, sino que como consecuencia de la violación de esa norma ha afectado el desarrollo normal de sus funciones, y digamos que no está garantizando un principio constitucional que es el de la justicia, ¿cierto? El principio de celeridad también, que le permita al señor cumplir con sus obligaciones de manera pues puntual. Esa, diríamos que hay una afectación de sus deberes funcionales. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si el funcionario que llega tarde es el que tiene a cargo la sala de audiencias y es donde se tienen que hacer las capacitaciones que empiezan a las 8 de la mañana? ¿O qué pasa si ese funcionario que llega tarde es el médico? Es el médico anestesiólogo y que hay una cirugía preparada para las 7:30 de la mañana. ¿Será lo mismo decir que se afecta el deber funcional por llegar un abogado tarde a una oficina que puede distribuir su trabajo en la jornada laboral, o es lo mismo frente a un médico que llegue tarde, cuya cirugía está previamente lista y no pueden empezar cirugía porque no ha llegado el anestesiólogo? No es lo mismo, porque no tienen la misma relevancia. ¿Y qué es lo que sucede? Cumplen la misma función, perdón, cumplen distinta función, pero están incurriendo en la misma conducta. Es decir, llegar tarde 20 minutos, media hora, 40 minutos, el tiempo que sea. El tema es que la conducta es el incumplimiento del horario laboral, pero el impacto no es el mismo. El impacto no es el mismo.
Entonces, previendo ese tipo de conductas, el Código Disciplinario Único ha establecido como unos mecanismos para poder determinar cuál es la relevancia de esos hechos, y es lo que nosotros llamamos hechos jurídicamente relevantes. Entonces, algo relevante es algo que es sobresaliente, destacado, importante, significativo. Entonces, respecto a aquel funcionario que llega 8:15, 8:20 todos los días, pero que tiene su trabajo al día, que no genera ningún inconveniente, que cumple con todas las demás cosas, nosotros podemos decir que lo que tiene es un hecho jurídicamente irrelevante, y como tal la norma ha previsto en el artículo 150, parágrafo primero, establece que se puede hacer un auto inhibitorio cuando la información o queja sea jurídicamente irrelevante. Es decir, a alguien de la oficina no le gustó que el compañerito llegue tarde todos los días y entonces interpuso una queja disciplinaria que se investigue a fulana de tal o a fulana de tal porque no cumple con el horario laboral. El proceder en ese momento sería hacer un inhibitorio porque encontramos que el hecho como tal no tiene la relevancia jurídica porque no hay una afectación a uno de los principios. Es decir, que si nosotros hiciéramos una investigación y tratáramos de aplicar una sanción, no encontramos un principio al cual se le esté afectando, y al no haber una afectación, nosotros no podemos aplicar sanciones por el incumplimiento del deber por el deber mismo. Y sería tanto como hablar de la aplicación de una responsabilidad objetiva, donde nosotros de pronto no hemos tenido la oportunidad de mirar el tema dolo, la culpabilidad, la ilicitud sustancial, porque eso es tan irrelevante que no vale la pena sencillamente investigarlo. Bueno, pero tenemos otros hechos que tienen una relevancia menor. Es decir, usted ha afectado, está incumpliendo, esa relevancia es pequeñita, como un hecho chiquitico. Y para ese hecho chiquitico, la norma ha previsto el artículo 51, que dice que cuando hay el incumplimiento de un deber sin afectar sustancialmente los deberes funcionales, se puede aplicar lo que se llama el mantenimiento del orden interno. Entonces, ese mantenimiento del orden interno es tanto como cuando el jefe lo llama a uno y le dice, óyeme, quería hablar contigo, mira, tú tienes tu trabajo al día, las cosas están funcionando bien, no sé qué, pero estás incumpliendo el horario. Hoy siento que no has estado bien, hoy usted contestó como un poquito el tono subido, o mire que no se me presente aquí con ese olor a tufo que afecta pues aquí como el público. Entonces venga para acá, paciente, usted está incumpliendo la norma, pero ese incumplimiento es un incumplimiento que, si bien es cierto, si yo le quiero dar la trascendencia y armar pues todo un expediente de eso, la afectación es mínima. Y ante eso mínimo hay algo que se llama el mantenimiento del orden interno. Como cuando lo llaman a uno y le jalan las orejas y le dice, vea, adecúe su conducta a los deberes funcionales. Usted me tenía que entregar ese trabajo hoy lo vi muy disperso, no lo logró hacer, entonces mañana espero que esto no se me vuelva a repetir. Colaborémonos, trabajémonos aquí tranquilitos, esto no vuelva a ocurrir. O de pronto un compañero le contestó feo al otro y el uno dijo, ay, que este es un grosero, que me faltó al respeto. Venga para acá, los llamo, nos sentamos, conversamos el asunto y lo resolvemos en virtud del artículo 51, porque encontramos que no hay una afectación de los deberes funcionales. Si eso no se contemplara así, usted se imagina abriendo un proceso disciplinario por cada cosa que ocurre al interior de los despachos y de las oficinas, que obligaran pues a tener que abrir un proceso disciplinario 2 años, 2 años y medio, para que le puedan decir a uno que no debe llegar tarde al trabajo. No, 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 no. Entonces la norma ha previsto esto. Pero hay unos hechos
como el ejemplo que les puse del anestesiólogo, o muchísimos otros hechos que sí son jurídicamente relevantes. Entonces, el derecho disciplinario para los hechos que son jurídicamente relevantes, es decir, que tienen una afectación sustancial de un deber o afectan la finalidad de ese deber, ha previsto el proceso disciplinario. Entonces, importante entender cómo es la forma de resolver los asuntos a través del derecho disciplinario y las formas en que lo han hecho. Entonces nos vamos a olvidar de los hechos que no tienen relevancia disciplinaria y nos vamos, o sea, los que son irrelevantes, porque no nos vamos a poner a hablar de aquello que es irrelevante, cómo se hace un auto inhibitorio, no. Y nos vamos a olvidar del artículo 51, que no hay como un procedimiento que establezca cómo un superior jerárquico le debe llamar la atención a un colaborador, subordinado, como lo llamemos, y nos vamos a encargar ahora sí de los hechos jurídicamente relevantes. Entonces, de aquí en adelante vamos a hablar de lo que es la responsabilidad disciplinaria. Entonces, responsabilidad disciplinaria para aplicarla al derecho disciplinario. Nuestro diccionario de la Real Academia RAE dice que se trata del cargo o la obligación moral que resulta para un sujeto de un posible error cometido en asunto determinado. La responsabilidad es también la obligación de reparar y satisfacer una culpa. La capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer las consecuencias de un hecho que realizó con libertad. Es muy importante esto que está diciendo aquí de un hecho que realizó con libertad. ¿Por qué? Porque no nos podemos olvidar que el Estado tiene sobre sus empleados la potestad disciplinaria. Entonces, al tener la potestad disciplinaria, el Estado, es importante saber que el vínculo que tenemos con ese Estado es un vínculo o bien en calidad de empleados o es un vínculo que nos une con el Estado a través de un contrato. ¿Por qué con libertad? Porque a nadie se le obliga a ser servidor público y a nadie se le obliga a ser contratista del Estado. Pero una vez usted acepta de manera voluntaria ser servidor público o acepta celebrar un contrato con el Estado, se somete a la potestad que tiene el Estado para disciplinar a sus servidores y a sus particulares que cumplen una función pública. ¿Por qué? Porque como lo dijimos arriba, le tenemos que apuntar al cumplimiento de unos principios que satisfagan unos valores constitucionales. Y bueno, vamos a seguir con la definición de responsabilidad. Entonces, la responsabilidad es en el derecho se habla de la responsabilidad jurídica. Cuando un sujeto viola un deber de conducta que ha sido señalada previamente por una norma jurídica, a diferencia de una norma moral. La ley procede de un organismo externo al sujeto, el Estado, y este Estado es coercitivo. Una persona que es juzgada de acuerdo a la ley y que es considerada como responsable de violación de una norma jurídica, recibirá entonces una sanción que incluye desde la pérdida de la libertad en el derecho penal, del empleo, una multa, hasta una amonestación escrita. Entonces, la responsabilidad en el evento disciplinario encuentra su fundamento en el artículo 6º de la Constitución Política, que dice que los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. El artículo 124 de la Carta establece que la ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva. Y como fundamento legal, tenemos el artículo 13 de la ley 734, que dice que en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, que las faltas solo son sancionables a título de dolo o culpa.
el artículo 44 establece las clases de sanciones para los servidores públicos que están sometidos a las sanciones, que dice que habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento, que la culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones. Como fundamento dogmático, tenemos que la responsabilidad disciplinaria va más allá de la simple confrontación del hecho con la norma. O sea, lo que yo decía, la violación del deber por el deber mismo. Habrá de evaluarse con la misma rigurosidad la existencia de las causales excluyentes de responsabilidad, explorando lo sustancial de la ilicitud del comportamiento y la calificación del dolo desde el conocimiento real exigible del servidor público junto con el ingrediente volitivo. Bueno, ahí nos vamos adentrando poco a poco a lo que significa la responsabilidad disciplinaria y el tema de fondo de lo que es el derecho disciplinario. Bueno, para hablar de responsabilidad disciplinaria tendríamos que haber hecho 3 juicios que implican la atribución de esa responsabilidad. Entonces tenemos que hacer juicio de tipicidad, juicio de sustancialidad de la ilicitud y juicio de culpabilidad. Vamos a mirar acá, en nuestra siguiente diapositiva, cuáles serían esas formas de autoría de la falta disciplinaria. Entonces, tendremos un autor material, un autor partícipe, un autor determinador y un autor de comisión por omisión. Eso es lo que establece nuestro código. Y la conducta sería realizada a título de acción, a título de omisión propia e impropia. La omisión propia es cuando el servidor público omite el deber contenido de forma expresa en una disposición. Y la omisión impropia o la comisión por omisión es teniendo el deber de hacer por encontrarse en posición de garante, omite el deber. No impide el resultado teniendo el deber jurídico de hacerlo o estando en posibilidad de hacerlo. Allá hablamos arribita que se responde en materia disciplinaria por acción o por omisión. O sea, por hacer o por permitir que se haga. Bueno, aquí tenemos la estructura de la falta disciplinaria. La falta disciplinaria tiene la siguiente estructura: tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad. Bueno, ¿cómo es la tipicidad en materia disciplinaria? Entonces sucede que en materia disciplinaria, contrario de lo que ocurre en materia penal, y lo voy a explicar por qué, se trabaja con una técnica que se llama tipos abiertos. Es decir, tenemos un tipos cerrados, que son los contenidos para las faltas disciplinarias gravísimas, que es lo que dice la norma en el artículo 48 de la ley 734 del año 2002. Ahí estamos hablando de tipos cerrados para las faltas gravísimas. Pero tenemos otra tipicidad, que es la tipicidad de la técnica de la aplicación de los tipos abiertos. ¿Por qué? Porque sería absolutamente imposible tener una ley que regule todos los comportamientos de todas las personas. ¿Sí? Hay cosas que incluso son hasta inimaginables que una persona pueda hacer. En ese evento se trabaja con la técnica de tipos abiertos. ¿Eso qué significa? Que en aplicación del artículo 21 de integración normativa, que les expliqué por allá arriba como uno de los principios, lo que se hace es acudir al incumplimiento de un deber general, a una extralimitación de funciones, a una extralimitación en el ejercicio de los derechos, a una violación del régimen constitucional y legal de inhabilidades e incompatibilidades,
a una violación del régimen de impedimentos o a una incursión en los conflictos de intereses. Entonces, la que se hace en la integración normativa es que si nosotros tenemos un deber, valga decir, de los deberes, vamos a mirar por acá un deber. Un ejemplo, artículo 34, numeral segundo, dice, como uno de nuestros deberes, cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acción u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial o que implique abuso indebido del cargo o función. Entonces, esa norma es uno de los típicos tipos abiertos y ahí lo que tendríamos que hacer es cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que les sea encomendado. Entonces, ahí tenemos nosotros como operadores disciplinarios que irnos a mirar el manual de funciones o cuál fue la norma con la cual se le encomendó el servicio. Porque si no, entonces esa norma nos queda incompleta y esa tipificación de las conductas no queda mal. Porque yo no puedo decir incumplir uno de mis deberes, cumplir con diligencia, eficiencia el servicio que le fue encomendado. Entonces yo digo que usted incumplió el servicio que le fue encomendado. Y cuando me preguntan, ¿y cuál fue el servicio que me fue encomendado? Ah, no, yo no sé dónde está la norma. No, como este es un estado reglado y nos regimos por un principio de legalidad, obliga a traer al derecho disciplinario, llenarla de contenido y encontrar cuál es el manual de funciones, la resolución, el decreto, el acuerdo, la ordenanza que contenía ese deber que debía cumplir ese servidor público que estamos enjuiciando, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, esa técnica que se llama la técnica de interpretación que nosotros tenemos y de tipificación que se llama de tipos abiertos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Miramos la descripción de la infracción sustancial de un deber, es decir, ¿qué contiene el deber? ¿Cierto? O qué contiene la prohibición o dónde está contenido la inhabilidad o dónde está contenida la incompatibilidad, dónde está el impedimento y dónde está la conducta que puede ser constitutiva de un conflicto de interés. Y así encontramos la conducta típica que origina la falta disciplinaria en cualquiera de estos enunciados que les estoy haciendo. Eso en cuanto a la tipicidad. En cuanto a la ilicitud sustancial, esta contiene algunos aspectos, como son la antijuridicidad, el deber funcional y la justificación de la conducta. Entonces, vamos a hablar un poquitico de ilicitud sustancial, porque es un término, sé que en calidad de estudiantes es un término nuevo, ¿sí? Entonces, vamos a mirar qué es la ilicitud sustancial. La ley 734, en el artículo 5, contempla que la falta, ahí hay un error de la ley, debería decir la conducta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna. Entonces, cuando el artículo que precede hace referencia a que la falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna, el legislador pues incurrió en una imprecisión, pues es claro que se hacía referencia a la conducta o comportamiento y no a la falta como tal. Es decir, la norma debió definir la conducta o el comportamiento será antijurídico cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna. Entonces, aquí tenemos este escenario. Que esa ilicitud sustancial debe ser entendida como la afectación sustancial de los deberes funcionales, siempre que ello implique el desconocimiento de los principios que rigen la función pública.
para eso tendremos que irnos a la Constitución Política, artículo 1º, artículo 2º, artículo 209. ¿Por qué? Porque sucede que nuestra Constitución también nos trae los tratados de derechos humanos y los tratados de derecho internacional humanitario. Y tendremos también que mirar todas nuestras leyes, nuestros decretos, ordenanzas, acuerdos, reglamentos, manuales de funciones, decisiones judiciales, disciplinarias, convencionales, colectivas y contratos de trabajo. Entonces, tendremos que irnos a mirar allá dónde está ese principio que nosotros afectamos o que se afectó con la conducta y cuál sería la sustancialidad del mismo. La antijuridicidad, en materia disciplinaria, la antijuridicidad y la tipicidad se funden en un solo concepto, que se encuentran inescindiblemente unidad, este mismo es la esencia del derecho disciplinario. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando que la ilicitud sustancial es la infracción de un deber funcional, este deber funcional es nuestra tipicidad, es donde está la conducta, ¿sí? Entonces, esos forman un solo contenido. El deber funcional. El deber funcional, entonces, ¿qué vendría a ser? Debe ser el que determina, encausa, guía la conducta oficial del servidor público. Es la fuente que da vida a la antijuridicidad sustancial disciplinaria, referido siempre al ejercicio de las funciones públicas y solamente en lo que tiene que ver con ellas. Mal haría, entonces, en tratarse de adelantar un proceso disciplinario contra una persona que cumple unas actividades o tareas que no corresponden a su deber funcional. Entonces, eso suele ocurrir en muchas entidades donde se le asignan tareas y actividades a servidores públicos que no están contenidas en su manual de funciones. Ahí estamos violando un principio de legalidad, pero también estamos exponiendo a la administración pública a que cuando haya que hacer un proceso disciplinario por la infracción de alguna comportamiento irregular que esa persona cometió, vamos a tratar de aplicarle una sanción y nos vamos a revisar el deber funcional, encontramos que ese mismo no está contenido en ninguna norma o el funcionario o empleado cumple unas funciones que no le corresponden. Entonces, siempre solamente se le puede hacer exigible la conducta por funciones que están consagradas en la norma. Yo les voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo conocido para quienes trabajan en la Procuraduría. Pero en una Procuraduría X estaban investigando a un funcionario que tiene una profesión de contador público y lo tenían cumpliendo deberes funcionales relativos a funciones propias de los abogados. Entonces el funcionario incurrió en una irregularidad porque evidentemente desconocía pues temas de notificación y materia probatoria y cometió algunas irregularidades en lo que estaba haciendo. Y cuando se le adelantó el proceso, entonces se le pretendió hacer exigible el cumplimiento de esa conducta porque desempeñaba un cargo de alto nivel, pero cuando se fueron a mirar el deber funcional del señor, se dieron cuenta que los deberes funcionales tenían que estar ligados al perfil profesional que desempeñaba el señor y la persona como contador público no se le podía exigir que cumpliera unas funciones que sí le serían propias a un abogado. Como consecuencia de eso, ese error de ubicar a un servidor público a cumplir funciones que no le corresponden, expone al Estado a que se presenten este tipo de irregularidades y a la vez que no puedan ser sancionados porque sencillamente no le podemos aplicar una sanción sobre unos deberes que no están consagrados en la ley previstos para ese cargo.
Entonces, dentro de eso, los deberes funcionales también están entre los contenidos en la Constitución, los tratados internacionales, la ley, las ordenanzas, los acuerdos. Ya lo había explicado pues anteriormente. Es decir, todo este conjunto normativo es el que contiene los deberes que debemos cumplir, pues en términos generales, y ya de manera específica los manuales a quien le corresponda, y son por los cuales una persona puede ser disciplinable. La ilicitud sustancial, el deber funcional comprende la carga pública impuesta a quienes desempeñan funciones estatales en el marco de las llamadas relaciones especiales de sujeción. Entonces quería leerles este concepto que le gobierna en procura de alcanzar los fines esenciales del Estado. Funciones estatales en el marco de las llamadas relaciones especiales de sujeción. Atrás mencioné que a nadie se le obliga a ser servidor público. Y cuando una persona acepta, muy emocionada, el ejercicio de una función pública, está aceptando esa potestad del Estado de tener con él una relación especial de sujeción. Es decir, se sujeta a lo que le establezca el Estado. Y en tal sentido, la relación de sujeción es aquella relación jurídica pública de sometimiento en el ámbito del derecho administrativo en la que se encuentran aquellas personas que como parte integrante del aparato administrativo están bajo la dirección inmediata del poder público, con cierto carácter duradero y en favor de un determinado fin administrativo. Es decir, cuando yo ingreso a desempeñar mis funciones, lo primero que tengo que saber es cuáles son esas funciones que voy a desempeñar para no llegar a cometer errores que me pueden costar una sanción disciplinaria. El deber funcional abarca el cumplimiento de deberes propiamente dichos, la no extralimitación de los derechos y funciones, el respeto por las prohibiciones y por el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses consagrados en el ordenamiento jurídico. Entonces, ese deber funcional va más allá de las puntuales tareas que competen a los agentes del Estado. Igualmente se extiende al respeto de los principios constitucionales y legales que exigen una respuesta ética frente a las expectativas generales de la sociedad con relación a sus agentes. Entonces, es una relación armónica que combina esos elementos misionales con estos jurídicos que posibilitan el cumplimiento de los fines del Estado, o sea, los que están consagrados en el artículo 2. Por tanto, las funciones de los agentes del Estado se encuentran en una relación de medio a fin respecto de los mismos objetivos del Estado. El Estado tiene una estructura, tiene unos empleados, tiene unos contratistas que apuntan al cumplimiento de esos fines del Estado. La ilicitud sustancial también puede romperse a través de la existencia de la justificación de las conductas que son como causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria. Entonces, cuando se encuentra dentro de la conducta porque se cometió, pero tenemos una causal de justificación, aquí lo que se rompe es la sustancialidad de la conducta. Entonces, esta pudo haber sido cometida por fuerza mayor o caso fortuito, por una colisión de derechos, por una colisión de deberes funcionales, por un deber funcional, por un cumplimiento de una orden legítima de autoridad competente, por el error, por la insuperable coacción ajena o miedo insuperable o por una inimputabilidad. Estos ya son temas pues de desarrollo mucho más profundos que para aquellos que les guste el derecho disciplinario lo pueden explorar mucho más adelante, pero para estos efectos académicos solamente les voy a dejar la inquietud. Entonces, como causales, aquí yo dejo la explicación de lo que implica la fuerza mayor, que son los hechos de la naturaleza, e irresistible o caso fortuito, hechos del hombre, imprevisible, implican la ausencia de elementos que configuren
un comportamiento doloso o culposo. Tiene pues sus requisitos. Otra de las causales, yo las voy a dejar aquí, que es la coacción ajena. Debe ser insuperable o miedo insuperable. Vamos a irnos por aquí porque el tiempo va avanzando y para no hacernos muy extensa la clase. Entonces ya nos encontramos en el tercer elemento de nuestra estructura de la falta disciplinaria y es el elemento de la culpabilidad. Entonces en el elemento de la culpabilidad tenemos que esta se puede cometer por dolo, ¿cierto? O por culpa. Y que esta culpa puede ser gravísima o grave. También hay una culpa leve, pero esta no es sancionable. Entonces, la culpa gravísima puede ser por ignorancia supina o por desatención elemental, por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. Y la culpa grave puede ser por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones. El dolo, nosotros sabemos que es conocimiento de la ilicitud de la conducta y conocimiento de las circunstancias fácticas de la conducta que se realiza. En este evento, en esta estructura de la culpabilidad, yo presento primero la culpa y luego el dolo, y eso tiene un sentido. Y es que por regla general, las faltas disciplinarias son culposas. Por regla general. Muchas veces en la aplicación del derecho disciplinario invertimos esta regla general y terminamos diciendo que por regla general son dolosas y por excepción son culposas. No, por regla general las faltas disciplinarias son culposas. A diferencia del derecho penal, el Código Disciplinario no establece cuáles faltas serían consagradas en la norma, cuáles serían a título de dolo o a título de culpa. Esto corresponde a un razonamiento que debe hacer el operador disciplinario ya acorde a las pruebas que se logren acopiar al proceso. Entonces, la culpabilidad, tenemos que el dolo es un elemento anímico que se encuentra en las expresiones el que, con el fin, con el propósito, a sabiendas de mala fe, para, en cuanto contienen verbos rectores finalísticos. En materia disciplinaria está integrado por los elementos de la voluntad, el conocimiento de los hechos, el conocimiento de la exigencia del deber y la representación. El dolo se considera, según el tratadista Fernando Brito Ruiz, como la intención deliberada que tiene el funcionario investigado de desatender el ordenamiento o el ánimo que lo embarga de quebrantar la norma, de causar un daño o de actuar de manera contraria al interés general o al buen servicio público, de lo cual tiene conocimiento dada su formación, su experiencia, las particulares funciones que le han sido asignadas o por haber sido advertido de la incurrencia de su proceder o de la falta de cumplimiento de condiciones fijadas en la ley, las que debía tener en cuenta y aplicar especialmente. El goce racional de una voluntad permite al sujeto disciplinable inclinar u orientar sus actos u omisiones en una u otra dirección a través del vehículo de la intención. La culpa. Entonces dijimos que la culpa es la producción de un resultado típicamente antijurídico que pudo y debió ser previsto y que por negligencia causa un efecto dañoso. Esta es gravísima cuando se incurre en una falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental, violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. ¿Qué es la ignorancia supina? Es la violación del deber objetivo de cuidado que recae sobre aquellos deberes que son consustanciales a la función. Se presenta cuando la persona no cumple a cabalidad aquello que es de la esencia de la función. El agente se aparta del núcleo básico del deber que le impone en el ejercicio de la función. Es una obligación, es como el conductor que no se sepa las reglas de tránsito. Es consustancial al ejercicio, a la función de conducir, saberse las normas de tránsito.
Si usted no se las sabe y se pasa por encima las normas de tránsito, usted está, su conducta está a título de ignorancia supina, porque es de obligatorio que usted sepa eso, ¿sí? Y muchas otras profesiones u oficios, uno dice, pero por favor, ¿usted cómo me va a decir que usted no sabe eso? ¿Cómo me va a decir que usted no conoce la Constitución si usted es abogado? ¿Sí? ¿Cómo me va a decir que usted como abogado se posesionó y no se tomó la delicadeza de leerse el manual de funciones? Y terminó no haciendo nada o haciendo lo que no le correspondía. ¿Por qué? Porque a usted como abogado le es exigible que tiene que leer, que tiene que revisar, que la emoción no lo puede llevar al extremo de ni siquiera tomarse la delicadeza de leer cuáles son sus funciones. La desatención elemental es la violación al deber objetivo de cuidado que se suscita cuando el servidor no realiza lo que resulta obvio, imprescindible hacer, lo que es común que otra persona hiciera. Es aquello que evidentemente la persona debió de hacer. A veces uno dice, pero es lo mínimo que tenía que hacer. O sea, eso lo hace cualquier persona. ¿Cómo esta persona incurrió en esto? ¿Por qué? Porque tuvo una desatención elemental. Y la violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento es cuando hay transgresión evidente y ostensible de las reglas fijadas por la ley o el reglamento para determinados asuntos que también por ley le corresponde desarrollar al servidor público. Es decir, no se trata de una desatención normal, sino calificada, que de ella no quepa la menor duda que se trató de una violación demasiado grave o grosera. ¿Sí? De bulto que nosotros llamamos. La culpa también puede ser por negligencia o culpa lata, de la que habla nuestro Código Civil en el artículo 63, negligencia grave o culpa lata cuando se incurre en una falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones. No se encuentra el elemento voluntad, sino que se produce por la forma descuidada, imprudente, negligente o sin la destreza requerida para realizar ciertas actividades humanas que requieren ese dominio con el que actúa el servidor público. Y la culpa leve, que es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, y esta no es sancionable por el derecho disciplinario. Bueno, el artículo 277, como un fundamento constitucional, establece que una de las funciones del procurador es adelantar las investigaciones correspondientes conforme a la ley y ejercer la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive las de elección popular, ejercer preferentemente el poder disciplinario. La función está constitucionalmente asignada al Procurador General de la Nación, pero él la puede cumplir por sí o por intermedio de sus delegados o agentes. Entonces, todos los demás funcionarios de la Procuraduría somos sus delegados o sus agentes. Pero como la potestad disciplinaria está radicada en los jefes de la dependencia, llámese procurador regional, procurador provincial, llámese personero, llámese jefe de la oficina de control interno, ellos son los que actúan como delegados de acuerdo a la potestad que les da la ley. ¿Qué se considera falta disciplinaria? La falta disciplinaria da lugar a la sanción e imposición, a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en el Código Disciplinario Único, ¿cierto? Y acordémonos que esto se interpreta de manera armónica con todos los reglamentos y demás normas que regulan las funciones públicas y administrativas que deben cumplir los servidores.
Bueno, tenemos que las clases de faltas, en virtud del artículo 42, establece que las faltas son gravísimas, que son las que se encuentran taxativamente señaladas en el artículo 48 de la ley 734 de 2002, son graves y leves, dice que habrá de acudir a realizar su adecuación dentro del catálogo de deberes, prohibiciones, régimen de inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de intereses, que consagran el artículo 34 al 41 del Código Disciplinario Único, junto con las que se señalan en otras disposiciones contenidas en el Manual de Funciones o reglamentos de cada entidad pública. O sea, es algo grandísimo. Por eso hay que hacer esa interpretación armónica de las normas a través de la aplicación de la técnica de tipos abiertos y del principio de integración normativa, donde nos permite encontrar que hay un deber consagrado en la norma y nos vamos por vía de remisión a mirar en qué otra parte está el deber de manera específica que le correspondía a ese servidor público que vamos a enjuiciar. Entonces, las faltas gravísimas del artículo 48, hay unas que están relacionadas con las descripciones típicas de la ley penal, que es el artículo 48, numeral primero. Aquellas descripciones típicas de la ley penal, pero que son cometidas a título de dolo. Las faltas referidas a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Las faltas relacionadas con el manejo de la hacienda pública, con la contratación estatal, con el servicio o la función pública que se debía cumplir y las relacionadas con el medio ambiente. Y por su parte, las faltas graves y leves son, se determina el grado de culpabilidad, la naturaleza esencial del servicio, el grado de perturbación del servicio, la jerarquía y mando que el servidor público tenga en la institución, la trascendencia social de la falta o perjuicio causado, las modalidades o circunstancias en que se cometió la falta, cuando la falta se realice con la intervención de varias personas públicas o privadas. Entonces, los criterios para fijar la levedad o gravedad de las faltas, en lo que corresponde a las faltas gravísimas, no se tendría ningún problema por cuanto, como ya se anotó, están taxativamente fijadas en el artículo 48. Entonces ahí ya no nos vamos a mirar si la falta es grave, gravísima. No, la norma dice las faltas gravísimas son tales. Punto. Solamente lea esa tipicidad cerrada que hay ahí. Si el servidor público incurrió en alguna de esas conductas, ya lo que falta de revisarse es la culpabilidad. Si fue a título de dolo o a título de culpa, pero ya se sabe que la tipificación de la conducta es como una falta gravísima, la calificación de la misma. Entre tanto, frente a las faltas graves o leves, habrá de acudirse para su adecuación a los criterios que ya les leí anteriormente, que son los criterios para la adecuación de la conducta. Entonces, los criterios para fijar la gravedad o levedad de la falta se determina si la falta es grave o leve de conformidad con los siguientes criterios. El grado de culpabilidad, ¿cierto? La naturaleza esencial del servicio. No siempre se aplica o concurre para todas las faltas, por su carácter funcional, tiene carácter de agravante. El grado de perturbación del servicio. Igual que el anterior, no aplica para todas las faltas, dado que habrá de medirse el daño siempre y cuando éste se materialice y sea posible cuantificar. Tiene carácter de atenuante o agravante. Lo que no significa, cuando yo les estoy diciendo que la perturbación del servicio, que la falta esté relacionada con el resultado, porque las faltas disciplinarias son de mera conducta. Es decir, usted pudo haber construido el puente. Usted puede que no se robó ni un peso en la construcción del puente, que siguió todas las normas de la contratación estatal. Y ahí está el puente y quedó divino, pero lo construyó donde no debía. ¿Sí? Entonces, ahí tiene su resultado puente, que está perfecto. El resultado nada tiene que ver con la comisión de una falta disciplinaria.
porque las faltas disciplinarias son de mera conducta. Entonces aquí lo que se mira es que usted tenía un deber, que usted no cumplió ese deber y que ese deber afectó, apuntó a la violación de un principio constitucional y de una vez, o un principio de la función pública, y de una vez esa afectación de ese principio se obtiene la sustancialidad de la conducta, independientemente que el resultado haya sido nefasto o que sencillamente no se haya llegado a concretar incluso ese resultado. Es decir, yo les voy a poner un ejemplo muy de moda del COVID. En algunos eventos se celebraron contratos con sobrecostos, ¿cierto? Y entonces vinieron los órganos de control y la Fiscalía General de la Nación y encontraron que el contrato estaba celebrado con sobrecostos. Unos atunes a 19,000 pesos, unas bolsas de leche a 9,000 pesos, unos tapabocas N95 a 45,000 pesos. Y unos valores pues que escapan a las condiciones reales del mercado. Entonces ha ocurrido el evento en que algunos encargados de la celebración de esos contratos en su calidad de contratante, llámese el alcalde o el secretario de despacho que hubiera sido delegado, dijo, nos pillaron. Ya me pupitrearon en el Caracol, ya salía en todos los periódicos que el municipio X, el contrato está con sobrecostos. Entonces, solución. Voy a hacerle un otro sí a ese contrato para ajustar esos precios y ahora sí voy a hacerlo a unos precios más acorde de acuerdo a pues un acuerdo que voy a hacer con el contratista, porque si no esto, mejor dicho, no hay tutía que valga, como dice uno aquí coloquialmente. Pues no, señores, la falta disciplinaria es de mera conducta. Con la sola celebración del contrato de manera irregular con sobrecostos, usted incurrió en la falta disciplinaria, así lo haya corregido más adelante, porque es de mera conducta. O cuando se construye una obra y después en las auditorías se determina que hubo un sobrecosto y viene el contratista y dice, ah, bueno, listo, hubo un sobrecosto de X valor, 5 millones, 100 millones, 80 millones de pesos, pues nos vamos a evitar este chicharrón o este problema con las IAS, como le llaman, entonces vamos a reintegrar la plata. Y el contratista reintegra la plata, y el alcalde pues viene todo orgulloso y dice, mire, la Contraloría General me archivó porque el contratista devolvió la plata. Lo felicitamos porque la Contraloría le haya archivado su proceso, pero nosotros no lo podemos hacer. Eso solamente el hecho de que se haya recuperado la plata, de pronto se lo tenemos en cuenta aquí como un atenuante a su falta, porque corrigió el error, pero no lo exime de la responsabilidad disciplinaria porque son de mera conducta. Bueno, otros criterios son la trascendencia social de la falta o el perjuicio causado. Hay que medir la lesividad de la falta. Siempre y cuando sea posible de cuantificar, tiene carácter de agravante. Aquí hay un tema que yo quiero dejar en la memoria de los estudiantes que de pronto me van a escuchar más adelante. La trascendencia social de la falta estaría relacionada con el hecho jurídicamente relevante. Y la pregunta es, ¿quién nos está dando la trascendencia social de la falta? Porque es que lamentablemente la trascendencia nos la están dando los medios de comunicación.
Entonces un medio de comunicación nos está diciendo que el hecho de que una alcaldesa se haya encontrado con su pareja sentimental en un supermercado es más trascendente, y vemos 4 o 5 días el hecho de que una alcaldesa estaba mercando y se movió el tapabocas o se encontró con su pareja sentimental, a el hecho de que otra persona haya celebrado un contrato, mejor dicho, con toda esta violación, o que se hayan direccionado unos recursos públicos con otro destino. La trascendencia de una falta no nos la pueden dar la publicidad que se le dé a la misma. La trascendencia de una falta nos la debe dar la lesividad que se le haya generado a la función pública. ¿Qué tan grave fue lo que usted cometió? Usted afectó gravemente la población, señor, porque contrató con sobrecostos, y de esos recursos hubiéramos podido darle unos mercados a las personas que están en una condición de vulnerabilidad. Usted afectó, señor, esa conducta porque usted hizo que la justicia, su conducta hizo que la justicia se retrasara. Usted afectó, señor, porque se demoró en celebrar el contrato, y esto hizo que los niños en las escuelas no recibieran el alimento que tienen. Eso sí es trascendente, que no se cumplieron los fines del Estado como consecuencia de la conducta que usted cometió. Es decir, que el análisis de la trascendencia social de la falta o el perjuicio causado no nos lo den a nosotros los medios de comunicación. Que ellos no nos direccionen a nosotros a quién tenemos que investigar y a quién no. Y que los estudiantes que están en proceso de formación se acostumbren a darse cuenta que estas trascendencias están ligadas a unos valores y al cumplimiento de unos principios constitucionales, y no a la respuesta a unos intereses políticos o de imagen que muchas veces se hace en pro de un determinado línea o no política, ¿sí? Porque esto se trata de la aplicación de un derecho sancionador. Es importante también mirar las modalidades o las circunstancias en las que se cometió la falta, los motivos determinantes de comportamiento, es decir, donde se ha de valorar como atenuante o agravante, dado que puede existir circunstancias externas que afecten el comportamiento del implicado o que motive la ocurrencia de la misma. Entonces yo pregunto, ¿yo le podría hacer el mismo nivel de exigencia a un servidor público que está en el municipio de Piedepato, Chocó, que no tiene el acceso a un internet, que no tiene el acceso a unas bibliotecas, a un estudio? El mismo nivel de exigencia se lo puedo hacer a un funcionario que se encuentra en la ciudad de Medellín. No se lo puedo hacer, porque las circunstancias modales no son las mismas. Es posible que usted tenía otras circunstancias que no le permitieron mejorar su comportamiento y adecuarlo a lo que correspondía. También cuando la falta se cometa con intervención de varias personas por la realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave. Bueno, esos son como los criterios para fijar la gravedad o levedad de la falta. Entonces, aquí nos dice que dependiendo del número de criterios que concurran y de acuerdo a una valoración bajo la sana crítica, el operador disciplinario, el operador jurídico disciplinario aplica los principios de razonabilidad y proporcionalidad para determinar si es una falta leve o grave. Eso significa que el ámbito o el margen de movilidad que tiene una autoridad disciplinaria es bastante amplio y por lo tal obliga a que la misma se cumpla con arreglo a todos los principios que consagra la ley disciplinaria, para no llegar a cometer excesos por acción o por omisión.
Los criterios jurídicos de imputación de la responsabilidad disciplinaria exige hacer como una valoración de la existencia de una relación especial de sujeción intensificada del imputado con el Estado, que quede demostrada objetivamente la falta, que haya prueba que comprometa la responsabilidad y que haya un juicio de tipicidad, sustancialidad de la ilicitud y culpabilidad. Los 3 juicios que le hablé arriba. Ya para terminar, muchachos, porque aquí lo que queda es la última diapositiva, entonces aquí lo que tenemos es el principio de proporcionalidad, es decir, cuáles son las faltas consagradas en esas normas, cuáles son las sanciones, perdón. Entonces aquí hice un comparativo en cómo quedaron las sanciones en la ley 734 del año 2002, cuáles son las que tenemos en vigencia y cómo quedarían de acuerdo al nuevo Código General Disciplinario que entra en vigencia a partir del 1 de julio del año 2021, Dios mediante. Entonces, para la falta gravísima cometida a título de dolo, hay una destitución e inhabilidad general. Queda igual, en el margen entre los 10 o los 20 años. De 10 a 20 años. Aquí no funciona el sistema de cuartos para usted hacer la tasación de esa sanción. Aquí está de acuerdo a los criterios que se han establecido y sobre todo a el análisis de las pruebas y la sana crítica que establezca el operador disciplinario. Para las faltas gravísimas cometidas con culpa gravísima, que estaba con destitución e inhabilidad general, en la ley 734 era de 10 a 20 años y quedó en el rango de 5 a 10 años. No es lo mismo cometer una falta con culpa gravísima que cometerla con dolo. En la norma actual tenía la misma sanción. Aquellas gravísimas cometidas a título de culpa grave, suspensión e inhabilidad, antes estaba entre los 30 y los 12 meses, ahora queda entre los 3 a los 48 meses. Las faltas graves a título de dolo, suspensión e inhabilidad especial, de los 30 a los 12 meses actualmente, pasaría de los 3 a los 24 meses. Las faltas graves cometidas con culpa gravísima, estaría en el rango de los 30 a los 12 meses de suspensión e inhabilidad especial y pasa de un mes, de los 30 días pasa de un mes a 18 meses. Las faltas graves con culpa grave es una suspensión sin inhabilidad y estaba de un mes a 12 meses y ahora queda de un mes a 18 meses. Las faltas leves a título de dolo era una multa que estaba entre los 10 a los 180 días de salario básico mensual y pasaría de los 20 a los 90 días del salario básico mensual. Y las faltas leves cometidas con culpa gravísima o grave, que estaba en multa, la sanción era una multa. El límite está actualmente en una amonestación escrita y quedaría con una sanción, desaparece la amonestación escrita y queda con una sanción de 5 a 20 días del salario básico mensual. Ese es el contexto general del derecho disciplinario. Agradezco muchísima su atención. Invitarlos a estudiar este derecho disciplinario que es bastante interesante y sobre todo que tiene bastante por construir. Muchísimas gracias. Y vamos a dejar de presentar acá y les agradezco mucho por su atención.